En el reino de Kashgar, situado, como todo el mundo sabe, en la línea fronteriza de la Gran Tartaria, vivían hace mucho tiempo un sastre y su esposa, los cuales se profesaban mutuamente un gran amor. Un buen día, en que el sastre se encontraba trabajando con ardor, vino a sentarse a la entrada de su tienda un pequeño bufón que tenía una joroba y que se puso a tocar una pandereta. Al sastre le hicieron gracia las bufonadas del personaje y pensó que sería bueno llevarlo a casa para que divirtiera a su esposa. Como el pequeño bufón aceptó la propuesta, el sastre cerró su tienda y se marcharon juntos. Cuando llegaron a la casa, se encontraron que ya estaba puesta la mesa para la cena, con lo que a los pocos minutos estaban los tres sentados ante un suculento pescado que la esposa del sastre había cocinado con sus propias manos. Entre risas e historias, empezaron a comer. Pero la mala suerte hizo que el jorobado se tragara una espina muy grande. Y a pesar de todos los esfuerzos que el sastre y su esposa hicieron para que la expulsara, a los pocos minutos se asfixió. Además de sentir una profunda pena por el pobre hombre, la pareja estaba bastante acongojada por lo que les pudiera ocurrir a ellos mismos, ya que si llegaba el trágico suceso a oídos de la policía, podrían dar con sus cuerpos en la cárcel por homicidio. A fin de evitar esta posible desgracia, ambos esposos se pusieron a idear un plan para que las sospechas recayeran en otra persona y llegaron a la conclusión de que lo mejor sería achacarle la autoría del crimen a un médico judío que vivía en el vecindario. Así que el sastre agarró al pequeño bufón por las axilas y su esposa por los pies con intención de llevarlo a la casa del médico. Cuando llegaron a la casa del vecino, llamaron a la puerta y esta se abrió inmediatamente. Vieron una empinada y oscura escalera por la que, tomando toda clase de precauciones, bajó una criada que les preguntó: ¿qué quieren? Dile a tu amo que le traemos un hombre muy enfermo para que lo cure, dijo el sastre. Dale esto como adelanto para que se convenza de que no va a perder el tiempo. La criada subió renqueando para informar al médico, pero en cuanto se perdió de vista, el matrimonio cogió el cuerpo del pequeño bufón y subiendo a su vez lo depositaron en todo lo alto de la escalera. Tras realizar esta operación, corrieron hasta su casa con la mayor rapidez que le permitieron sus piernas. El médico se puso tan contento ante la perspectiva de tener un paciente, ya que al ser un médico novato no tenía muchos. Estaba que no cabía en sí de gozo. Traiga una luz, le dijo a la criada. Sígame lo más rápidamente que pueda. Salió presuroso de su habitación, corrió hacia las escaleras, pero en su precipitación tropezó con el cuerpo del jorobado y estuvo a punto de caer por las escaleras. No sabiendo con lo que había tropezado, le dio un fuerte patadón para apartarlo de su camino, lo que hizo que el cuerpo sin vida de su paciente cayera escaleras abajo, quedando al pie de la misma como un fardo inerte. Una luz, pidió de nuevo. Cuando llegó la luz y vio lo que había hecho, su rostro se cubrió de una palidez mortal. Bendito Moisés, se dijo, ¿por qué no esperaría yo la luz? He matado al paciente que me han traído. Y si el sagrado asno de Esdras no me ayuda, ya me veo bajo los barrotes de una cárcel. Aunque estaba totalmente agitado y con razón,
El médico no se olvidó de cerrar la puerta de la casa. De esta forma, cualquier transeúnte que pasara accidentalmente no vería lo que había pasado. A continuación, cogió el cadáver y lo llevó a la habitación de su esposa, quien casi se vuelve loca del asunto. ¡Ay, la desgracia va a caer sobre nosotros! Si no encontramos algún medio de sacar el cadáver de la casa, mañana, cuando amanezca, va a ser demasiado tarde. ¿Qué te llevó a cometer este horrible crimen? Olvídate de eso ahora, le replicó el médico. Lo importante es salir de esta comprometida situación. Y durante largo tiempo, tanto el médico como su esposa continuaron dándole vueltas al asunto, pero después de pensarlo mucho, no lograron llegar a alguna solución viable. Al final, el médico se dio por vencido y se decidió a recibir el castigo que le iba a tocar. Pero su esposa, que era más lista que él, dijo: ya lo tengo. Llevemos el cuerpo al tejado y lo bajamos por la chimenea de nuestro vecino el musulmán. Se daba la coincidencia de que este vecino era abastecedor del sultán, cuya mesa servía con vino y manteca. Gran parte de su casa estaba ocupada con un gran almacén, por donde las ratas y los ratones campaban por sus respetos. El médico consideró acertado el plan de su esposa. Así que subieron al muerto al tejado. Allí le pasaron una resistente cuerda por las axilas y lo bajaron al dormitorio del proveedor con tanto cuidado que realmente parecía que estaba apoyado contra la pared. Cuando notaron que el cadáver tocaba el suelo, recobraron la cuerda y lo dejaron allí. No habían hecho nada más que llegar el médico y su esposa a casa cuando el proveedor entró en su propia habitación. Había pasado parte de la noche en un banquete y llevaba una lámpara en la mano. A la escasa luz que proyectaba la lámpara, se quedó atónito al ver que un hombre estaba de pie en la chimenea. Pero siendo valiente por naturaleza, cogió un palo y se fue derecho hacia quien él creía era un ladrón. ¡Ajá! Ya no te van a quedar más ganas de volver a robarme, le dijo. Y le asestó unos cuantos palos. El cadáver se desplomó sobre el suelo, lo que hizo que el hombre redoblara sus golpes. Pero al cabo del tiempo, le extrañó que el ladrón se quedara tan quieto y que no opusiera resistencia. Cuando comprobó que su enemigo estaba muerto, y bien muerto, fue presa de un angustioso temor. «Estoy hecho un canalla», se dijo, «para matar de esta manera a un hombre. Fui demasiado lejos tomándome la justicia por mi mano. Si Alá no me ayuda, estoy perdido. Estoy acabado». Tal era su miedo, que ya incluso sentía la cuerda de la horca alrededor de su cuello. Pero pasada la primera conmoción, empezó a buscar un modo de quitarse el muerto de encima. Al final parece que lo encontró, porque cogió en brazos al pequeño bufón y lo sacó a la calle y lo dejó apoyado en la pared de una tienda. Luego regresó a su casa sin siquiera mirar para atrás. Minutos antes de que saliera el sol, un rico mercader cristiano que abastecía al sultán de toda clase de artículos, dejaba su casa después de una noche de juerga para dirigirse a los baños. Estaba bastante borracho, aunque no lo suficiente para no darse cuenta de que la aurora estaba a punto de llegar y que por tanto
todos los buenos musulmanes saldrían a la calle para dirigirse a la mezquita y rezar sus oraciones. Así que aceleró sus pasos a fin de no encontrarse con nadie conocido, que al percatarse de su estado pudiera enviarlo a la cárcel por borracho. Con las prisas que llevaba y con la borrachera, no se fijó y chocó contra el pequeño bufón. Este cayó pesadamente sobre él. Entonces el mercader, pensando que era asaltado por un bandido, lo derribó de un solo puñetazo y mientras seguía golpeando al caído, empezó a gritar pidiendo auxilio. ¡Socorro! Los gritos atrajeron al policía del barrio, quien vio cómo un cristiano maltrataba a un musulmán. «Trató de robarme», contestó el mercader, y casi me estrangula. «Bueno, ya le has dado su merecido», dijo el policía, echando mano de su arma. «Lo mejor es que te largues». Mientras así hablaba, tendió su mano al jorobado para ayudarlo a levantarse. Pero el caído no se movió. Siguió diciendo el policía. No se puede tolerar que un cristiano tenga la insolencia de tratar así a un musulmán. Y cogiendo al mercader fuertemente por un brazo, lo condujo hasta el jefe de policía, quien decretó su prisión hasta que el juez se levantara de la cama y pudiera resolver el caso. Todas estas peripecias hicieron que se disiparan de la mente del mercader todas las brumas del alcohol. Y en cuanto más pensaba en el incidente, menos comprendía cómo se había podido morir de los golpes que él le propinó. Fue llamado para comparecer ante el jefe de policía, quien le interrogó, pero las pruebas contra él eran tan convincentes que no pudo negar su autoría. Como el pequeño bufón era uno de los cómicos personales del sultán, el jefe de policía prefirió consultarlo con el gran jefe, así que pidió una audiencia con el sultán. Al final, cuando le contó la historia, el sultán solo hizo esta observación: «No hay perdón para un cristiano que mata a un musulmán. Cumple con tu deber». Contando ya con la aprobación del sultán, el jefe de policía ordenó que se erigiera un patíbulo y envió al pregonero por toda la ciudad para que informara a sus habitantes de que iban a ahorcar a una persona por ser un cristiano que asesinó a un musulmán. Como ya estaba todo preparado, el mercader cristiano fue llevado desde la prisión hasta el patíbulo. El verdugo colocó alrededor del cuello del desgraciado reo la fatídica cuerda y ya se disponía a empujarlo para que se balanceara en el aire, cuando el proveedor del sultán se dio paso entre empujones y gritó: «¡Alto! ¡Alto! No tengan tanta prisa. No fue él quien cometió el crimen. Fui yo». El jefe de policía, que estaba presente para asegurarse de que todo marchara bien, le hizo varias preguntas al proveedor y le conminó a que le contara toda la historia. El hombre se la contó y al final le dijo cómo había transportado el cuerpo desde su casa hasta el lugar en que momentos después fue encontrado por el mercader cristiano. «Ustedes van a ahorcar a un hombre inocente», le dijo al jefe de policía, «porque no se puede achacar la muerte de una persona que ya estaba muerta desde antes. No quiero tener este cargo de conciencia. Yo cometí este delito». El proveedor hizo su confesión en alta voz, por lo que fue oído por toda la multitud. Así que, presionado por la gente,
el jefe de policía se vio obligado a soltar al mercader. «Quítele el dogal del cuello al cristiano», ordenó al verdugo. «Vamos a colgar a este hombre en su lugar, porque él mismo ha declarado ser el verdadero homicida». El verdugo hizo lo que le había ordenado, y cuando estaba colocando la cuerda alrededor del cuello del proveedor, su labor fue suspendida por la voz del médico judío, quien gritaba: «¡Paren! ¡Paren la ejecución! Tengo algo muy importante que decir». Pudo abrirse camino entre la multitud y llegó hasta donde estaba el jefe de policía para decirle: «Honorable señor, este musulmán a quien ustedes desean colgar no merece morir de esa manera, porque el único culpable soy yo». Les contó entonces su versión de la historia y les rogó que bajaran del patíbulo a ese hombre. «Pónganme a mí, yo soy el único culpable», decía. El jefe de policía ordenó que éste fuera conducido al patíbulo y que dejaran en libertad al proveedor del sultán. Así que colocaron de nuevo la cuerda alrededor del cuello del médico, lo empujaron, y cuando ya éste estaba guindando en el aire, llegó corriendo el sastre y paró la ejecución nuevamente. «¡Ay, señor!», les dijo, «ustedes han estado muy cerca de llevar a la muerte a 3 inocentes, que si tienen la paciencia de escuchar mi versión, van a escuchar y conocer quién es el verdadero culpable. Ese alguien soy yo». Y narró toda su versión de la historia. Tanto el jefe de policía como la multitud de curiosos allí congregados estaban asombrados por la extraña cadena de acontecimientos que había rodeado la muerte del pequeño bufón. «Quítele el dogal al médico judío», le dijeron al verdugo. «Colóquenselo al sastre, ya que él mismo ha confesado ser el verdadero asesino. Esta historia merece ser escrita en letras de oro», dijo el jefe de policía. Entonces, el sultán en su palacio preguntó a sus mandatarios sobre las circunstancias que habían rodeado la muerte del pequeño bufón. «Señor», le respondieron, «el cómico, que había bebido más de la cuenta, se escapó del palacio y se dedicó a deambular por la ciudad, donde le encontraron esta mañana muerto. Se arrestó a un hombre como el causante de su muerte. Sin embargo, en el momento en el que iba a ser ajusticiado, apareció un hombre que dijo ser el verdadero homicida. Pero no acabó aquí la cosa, porque luego vino otro, y más tarde un tercero, todos echándose la culpa de la muerte del jorobado. En estos instantes, el jefe de policía está interrogando al último hombre que asegura ser el verdadero asesino». Cuando el sultán escuchó estas palabras, ordenó que se enviara inmediatamente un mensajero al jefe de policía para hacerle saber que debía presentarse en el palacio con todas las personas implicadas en la muerte del pequeño bufón, así como con el cuerpo del mismo, porque el sultán deseaba verlo por última vez. El mensajero partió como una flecha para cumplir con su cometido y llegó justo a tiempo, porque el sastre estaba ya balanceándose en la cuerda cuando escucharon una voz por encima del silencio de la muchedumbre, pidiéndole al verdugo que cortara la soga que sostenía el cuerpo. El verdugo reconoció al mensajero como uno de los servidores del palacio y se apresuró a cortar la cuerda. El mensajero, tras asegurarse de que la vida del sastre ya no corría peligro, le dio la orden del sultán. Así que el jefe de policía se llevó con él para el palacio al sastre, al médico,
al proveedor y al mercader, quien cargaba sobre sus hombros el cadáver del pequeño bufón. Cuando la insólita comitiva llegó al palacio, el jefe de policía se postró a los pies del sultán y le relató todo lo que sabía sobre el asunto. El sultán se impresionó tanto con las circunstancias que ocurrieron en el caso del bufón, que encargó a sus historiadores privados que escribieran una crónica fidedigna de todo lo que había pasado. Así las futuras generaciones podrían conocer la historia de cómo 4 hombres habían escapado de la horca a pesar de que ellos mismos se habían confesado culpables de asesinato. El sultán pidió a todos los que de alguna manera estaban relacionados con el asunto que contaran su versión de los hechos. Y al final de todo lo relatado, el sultán quedó muy complacido y les comentó que de todas las historias que aquel pequeño bufón les había contado, ninguna había sido tan ingeniosa como la que le estaba regalando ya después de su muerte.